recordar especialment a Déu i avui serà un dissabte especial. Farem el culte a càrrec de la tribu, que són els nostres nens d'Urgell. I a continuació es projectarà una cançó de lloança aquí a la pantalla i cantarem tots junts. Ya no quiero desobedecer, quiero escuchar tu voz de amor. Lo que tú me digas es mejor, tu gracia hoy me alcanzó, tu amor Jesús me encontró. Yo ya estoy aquí para seguirte. Quiero ser más valiente, compartir tu verdad y decirle a la gente que tú eres real. Cambia mi rumbo. Enséñame a amarte más. Dame hoy un nuevo corazón para salir a compartir tu mensaje en mi generación. Tu gracia hoy me alcanzó. Tu amor Jesús me encontró. Yo ya estoy aquí para seguirte. Quiero ser más valiente, compartir tu verdad y decirle a la gente que tú eres real. Cambia mi rumbo. Vive, muestra, que Cristo es real. Dile al mundo, que Cristo volverá. Vamos, juntos, ya no dudes más. Cambia de rumbo. Tu gracia hoy me alcanzó. Tu amor Jesús me encontró. Yo estoy aquí para seguirte. Quiero ser más valiente, compartir tu verdad y decirle a la gente que tú eres real. Cambia mi rumbo. Cambia mi rumbo. Hola, doncs ara tots junts, amb reverència, farem una oració. Jesús, que estàs en el cel, gràcies perquè ens hem pogut reunir aquí a l'església, com també a cadascú amb la seva llar que ens està mirant.
Gràcies perquè podem compartir l'amor que tenim cap a tu. Gràcies perquè sempre ens beneeixes, perquè ens estimes incondicionalment i avui especialment guia a les persones que compartiran la paraula perquè tu els donis saviesa i el missatge pugui ser útil per nosaltres. En nom de Jesús, amén. Bueno, pues vamos a empezar de una forma muy especial, porque si hay algo que se echa de menos en la iglesia son a los niños. Y aunque ellos no pueden estar aquí, ellos se van viendo todas las semanas y tienen un mensaje muy especial para hoy, para todos vosotros. Estimats germans i germanes de l'Església d'Urgell, la nostra església, per aquestes festes, l'Escola Sabàtica Infantil, us vull desitjar Bona festa i bon Nadal! que gaudiu en el Senyor. Bones festes! Bones festes! Bones festes! Bones festes! Bueno, pues la verdad es que estamos viviendo momentos muy extraños, muy raros, muy complicados. Yo creo que es un poco el sentir de todos que estamos cansados de esta historia, queremos que termine ya y queremos volver. Pero en estos momentos, Romanos 8:8 cobra un sentido, estas palabras tienen un sentido muy especial. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No nos habla de un concepto teórico y utópico, sino que nos está hablando de algo práctico y verdadero, real. Entonces, en estos momentos no nos queda otra que ponernos en sus manos y confiar. Como seres humanos, muchas veces somos dados a quedarnos como estamos. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Y porque el estar así nos crea seguridad. En lo que conocemos nos sentimos más seguros. Pero a veces tenemos que salir de nuestra zona de confort para poder avanzar. Hemos tenido que cambiar muchos hábitos y seguiremos haciéndolo. Y eso no es necesariamente malo, aunque proceda de un principio negativo, ¿no? Tenemos que hacer frente a esta pandemia y bueno, pues debemos hacerlo de la mejor manera posible. Hay empresas que organizaban grandes eventos multitudinarios en estadios, pues ahora mismo venden sus tickets por internet y los clientes disfrutan del espectáculo plácidamente en el sofá de su casa, ¿no? O empresas como Airbus, que además de fabricar componentes aeronáuticos, pues fabrica viseras protectoras. Bueno, y los niños en los colegios y los profesores pues también han tenido que adaptarse a esta nueva situación que es compleja a veces. Y así podíamos continuar con un larguísimo etcétera, etcétera, ¿no? La Iglesia mismo ha tenido que hacer muchos cambios y si antes, por ejemplo, en un sábado cualquiera se predicaba para 100 personas, ahora mismo un culto puede llegar a miles de personas. Y además tenemos a la disposición para poder verlo en la hora y en el momento que nos vaya mejor. Hoy desde el departamento de la tribu, pues también queremos compartir con vosotros una de estas reflexiones a las que nos ha llevado esta situación, que es la de reinventarnos. Y para afrontar estos cambios, pues hemos tenido que pensar
y replantearnos cómo podemos seguir llevando el mensaje y la palabra de Dios a los niños con las limitaciones que ahora mismo tenemos impuestas. Y la verdad es que ha sido muy bonito el poder, a pesar de estar separados, el poder juntarnos de una manera diferente, niños, monitores, y de allí han salido cosas muy bonitas, cosas increíbles y muy bendecidas, como ha sido pues, el vídeo de la creación, o el de la semilla de mostaza, o el del juego de cartas que inevitablemente siempre nos lleva a Dios, y otros proyectos que todavía no han visto la luz. Pues hoy queremos compartir con vosotros un proyecto muy, muy especial que, como los anteriores, pues han sido tratados con mucho cariño y con mucha ilusión. Y nuestra meta no es otra más que el seguir acercando a nuestros niños al Señor, ¿no? Poder seguir caminando este camino, aunque sea de una manera diferente. Pues su nombre es El Juego del Cordero. Muy buenos días a todos. Es un placer poder estar aquí con vosotros. Yo personalmente pues no venía a la iglesia desde marzo y la verdad es que es una emoción grande poder estar aquí otra vez y poder volver a veros cara a cara. Así que muchas gracias a todos los que estáis aquí. Como ya ha explicado Judith y Elisenda, la predicación de hoy está preparada por el Departamento de la Tribu, que es el departamento de nuestros niños. Así que la reflexión de hoy está pensada para ellos sobre todo, pero no queremos que sea una reflexión vacía para los adultos, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar que sirva un poquito para todos. El objetivo principal en esta vida, para todos, tanto niños como adultos, tendría que ser el mismo objetivo que el objetivo final del juego que os hemos presentado, que es llegar a conocer a Dios como nuestro amigo y como nuestro Salvador a través de Jesucristo. Y que eso nos lleve a alcanzar la casilla final del recorrido de esta vida, tal como la conocemos, que es heredar la vida eterna a su lado. Toda la Biblia intenta llevarnos hacia ese concepto, llevarnos a Dios y aceptar el sacrificio de Jesucristo como única manera de salvación. Y ese es el mismo concepto del juego, ir avanzando por el recorrido, por las casillas, hasta que llegamos a la casilla final. Habréis visto que el juego está basado en el juego de la oca, y al igual que en este, el juego del cordero tiene 8 casillas importantes, cada una de las cuales tiene un dicho especial que hay que reproducir cada vez que se cae en ellas. Pues estas son las casillas que vamos a utilizar para la reflexión de hoy. La primera casilla, la más importante, la que da nombre al juego, es la casilla del cordero. Ya lo dice el nombre, el juego del cordero. Este juego trata sobre él. El cordero es el protagonista. En esta casilla es como en la casilla de la oca. Cuando caes, automáticamente avanzas hasta el siguiente cordero. De cordero a cordero y sigo por tu sendero. He aquí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Juan 1:29. Solamente el sacrificio de Jesús por nosotros va a permitirnos reconciliarnos con Dios y su ley después de la entrada del pecado en el mundo y poder pasar en su compañía toda la eternidad. La única manera de avanzar de forma segura en este camino es precisamente yendo de cordero a cordero. De hecho, si fuéramos de cordero a cordero durante todo el tablero, podríamos llegar a la meta en un solo turno. Y es la única forma segura, porque si dependemos solamente de Jesucristo y su sacrificio, vamos a alcanzar la meta
sin ninguna duda. Pero por desgracia, Satanás y las consecuencias de nuestros propios pecados van a intentar que por el camino tengamos que sortear pruebas y dificultades varias. Muchas veces confiamos más en nuestras propias capacidades que en su voluntad o en su sacrificio. Y este es el peligro más grande al que nos enfrentamos y solo nos llevará a enfrentar decepciones, chascos y derrotas. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de la diferencia que marca el hecho de confiar en Dios a no hacerlo. Pero hay especialmente una historia, que es la que queremos utilizar para esta casilla, que los niños conocen muy bien, y es un ejemplo claro de ello, la historia de David y Goliat. En una de las muchas batallas del pueblo de Israel contra el pueblo filisteo, el ejército de Israel llevaba muchos días intentando vencer a Goliat y al ejército filisteo. Contaban con las capacidades de su ejército para vencer a Goliat, pero llevaban 40 días escuchando las amenazas y los desafíos de Goliat y sentían miedo. Pese a ser un gran ejército, sus propias capacidades no eran suficientes para vencer a los filisteos. Sus armaduras, los cascos, las armas, todo a lo que el ser humano podía acceder por sus propios medios para afrontar las batallas no eran suficientes para vencer a Goliat. Y una vez más, como tantas, Dios volvió a demostrar que no hay poder más grande y mayor capacidad que depender de Dios por encima de nuestras propias capacidades y que el nombre de Jehová, el Dios de Israel, era más poderoso que las espadas y las lanzas. Ya conocemos la historia. David se enfrentó a Goliat y con una piedra fue suficiente para vencerle. Y esto gracias a confiar plenamente en Dios más que en sus propias capacidades. La siguiente casilla especial que nos encontramos cuando avanzamos por el tablero es la del mar. En el juego de la oca sería el puente. Cuando caes en la casilla del mar, automáticamente pasas al siguiente mar. Pasas de la casilla número 6 a la 12. Adelantas 6 casillas. De mar rojo a mar rojo, el milagro ha abierto mis ojos. Tomás les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Luego dijo Jesús a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20 y versículos 25 y 27. No esperemos una demostración puntual de la omnipotencia de Dios para confiar en sus promesas. No hay demostración más grande de amor que morir por nuestros pecados, ni milagro más grande que resucitar para luego salvarnos. Dios puede hacer milagros para ayudarnos a confiar y creer, pero ya ha hecho méritos suficientes para tener fe en Él. Dios necesitó hacer muchos milagros para demostrar su amor al pueblo de Israel. El mismo milagro del Mar Rojo, cuando escapaban del acecho de los soldados egipcios, tuvo que ser recordado muchas veces para que fueran conscientes, no solamente del poder de Dios, sino también de cuánto los amaba. El pueblo hebreo no solo necesitaba grandes milagros para confiar en Dios, sino que necesitaba continuamente que se le recordaran esos milagros. En Deuteronomio 6, del 20 al 25, en las últimas indicaciones que Moisés da a su pueblo antes de tomar posesión de la tierra prometida, les exhorta a recordar y compartir con las siguientes generaciones los milagros que Dios hizo para rescatarlos del yugo de la esclavitud egipcia. Y de esta manera recordar quién era el único Dios verdadero y cuánto los amaba. Con Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús, pasó algo parecido. Necesitó pruebas en las que basar su fe y su confianza,
Y Jesús aprovechó ese momento para lanzar una bienaventuranza especial, una bienaventuranza a los que creen, no por exhibiciones de poder ni por pruebas irrefutables, sino por la confianza en sus promesas y en su palabra. Si queremos disfrutar de esa bienaventuranza, creeremos en Dios y sus promesas, no solo por sus demostraciones de poder, sino por la confianza en su amor y su palabra. Si seguimos avanzando por el tablero, llegaremos a la casilla número 19. Es la casilla de la posada. En esta casilla, cuando caes, estás obligado a perder un turno de juego. De tu camino me he desviado, pero en una noche he sido renovado. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Jueces 16-17. Muy bien. Ya hemos hablado de la forma ideal de alcanzar la meta del juego. Lo más fácil sería ir de cordero en cordero y no apartarnos del camino. Pero muchas veces nos entretendremos con distracciones que nos pueden desviar del plan de Dios en nuestras vidas y del camino que tiene preparado para nosotros. En el juego, un solo turno perdido será suficiente para volver al camino. Hay un personaje bíblico muy conocido que se desvió algunas veces de los planes de Dios y tuvo que ir volviéndose de nuevo para renovar sus votos con él. Lo hemos visto en la grabación. Es Sansón, y en él tenemos un ejemplo de esto. Dios tenía grandes planes en su vida. Debía ser un gran juez de Israel para defender a su pueblo de los filisteos, pero en muchas ocasiones apartó su mirada de la voluntad de Dios y se apartó de su camino. Pese a ello, pese a haberse desviado de su camino, acabó siendo consciente de sus errores y se entregó a Dios. La vida de Sansón podría haber sido muy diferente a lo que fue. Podría haber cumplido la voluntad de Dios de manera muy diferente. Pero lo importante es saber que pese a sus errores, el tiempo apresado en su posada particular le ayudó a entregarse finalmente a Dios sin concesiones. Lo que le pasó a Sansón nos puede pasar a cualquiera de nosotros. La vida nos ofrece muchas distracciones que nos pueden desviar de los planes de Dios en nuestra vida. Y al igual que con Sansón, Dios siempre estará dispuesto a escucharnos y renovar nuestra confianza en Él. La cuarta casilla especial del juego la encontramos en la casilla número 26. Es la casilla de la oración. En la oca sería la casilla de los dados. Cuando caemos en la casilla de la oración, automáticamente avanzamos 27 casillas y vamos a parar a la casilla 53. De oración en oración. Seguimos en conexión. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Ya hemos comentado que Satanás y el pecado muchas veces van a provocar que perdamos de vista al Cordero, la seguridad de nuestro camino y nuestra salvación. Pero si hay algo que va a ayudarnos frente a las situaciones difíciles que se nos puedan presentar, va a ser precisamente la oración. De hecho, la oración va a hacer que ese camino a recorrer sea mucho más fácil de lo que parece. La oración nos va a abrir las puertas a todas las bendiciones que necesitemos para acercarnos a la meta de forma más directa. Va a ser un enlace que convierta nuestra vida en un camino que salte las dificultades. Confiando en las promesas del Señor y pidiéndolas en oración, no tengamos dudas que nos las concederá y nos evitará muchos traspiés. En Santiago, en el capítulo 5 y versículos 17 y 18, encontramos uno de los ejemplos del gran poder que tiene la oración. Santiago explica que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y durante 3 años y 6 meses no llovió. Después de esos 3 años y medio volvió a orar y el cielo dio lluvia,
y la tierra volvió a producir su fruto. Elías era una persona como nosotros. Utilizó la oración para demostrarnos quién es el único Dios verdadero, el único a quien se debe adorar, el único capaz de comunicarse con nosotros, escuchar nuestras oraciones y cumplir en nosotros su voluntad. El único ser poderoso que puede ayudarnos de verdad. Dios siempre va a estar dispuesto a escucharnos y a respondernos. Lo que tendremos que tener presente siempre es tener la confianza en que su respuesta puede ser mejor a lo que nosotros estamos esperando. Esas oraciones de fe nos llevarán a avanzar de manera rápida y segura en el curso de nuestro camino, como lo hará en el tablero de juego que nos está sirviendo de guía. No tengamos miedo a utilizar la casilla de la oración todas las veces que haga falta, que no nos dé miedo a abusar de ella. Nunca será demasiado y siempre nos facilitará el transcurso de nuestra vida. La siguiente casilla es la 31, la del pozo. En esta casilla tendremos que esperar a que otro jugador caiga en la misma casilla para rescatarnos. En el pozo me he hundido, pero un alma caritativa me ha recogido. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, del 19 al 20. Muchas veces podemos caer tan profundo que no lleguemos a ver a Dios y su mano para rescatarnos, y que dependamos de alguien de buena fe que nos ayude a salir de lo más hondo de nuestra soledad y nos recuerde que Jesús siempre está a nuestro lado. Para los que habéis jugado alguna vez a la oca, sabréis que hasta que una persona no cae en la casilla del pozo no podremos ser rescatados. Esta casilla es muy peligrosa, como peligroso es alejarse de Dios. En la casilla del pozo, necesariamente, tendremos que ser ayudados por otro jugador. Dependemos literalmente de alguien para que nos ayude. ¿Cuántas veces en nuestra vida necesitaremos a alguien que nos ayude a superar una gran caída? Pero ¿cuántas veces también podremos ayudar nosotros a alguien que nos necesite? Alguien que baje a donde nosotros estamos para ayudarnos a levantar y proseguir el camino. Alguien a quien no le importe poner su vida en peligro para ayudarnos. Tenemos otro ejemplo en la Biblia, y es la vida de Saulo. Saulo perseguía a los cristianos para encarcelarlos y matarlos. Evidentemente, pese a que Saulo era un judío converso, lo que hacía no era la voluntad de Dios. Eso le llevó a encontrarse en una situación dura y difícil. Todo lo que él creía sobre Dios, todas las ideas que tenía sobre él, no eran correctas y le llevaron a cometer muchos errores y pecados. Un día, yendo hacia Damasco, precisamente persiguiendo a los seguidores de Jesús, se le presentó Jesús en visión y le recriminó que le persiguiera a él y a sus discípulos. Tras esa visión, Saulo se quedó ciego y seguro que muy preocupado y hundido pensando que sus errores, sus malas decisiones y sus pecados eran tan graves que no podrían ser perdonados. En ese momento, Jesús utilizó a un discípulo suyo llamado Ananías para ayudarle a recobrar la vista, no solo de manera física, sino también de manera espiritual, y reconocer sus errores, arrepentirse, ser perdonado y bautizarse. Ananías sintió que ponía su propia vida en peligro al ir a ayudar a Saulo. El acercarse a él para ayudarle podía significar que él mismo acabara preso o incluso muerto.
Pero Ananías, con la valentía que solo puede venir de la confianza en Dios, ayudó a Saulo y éste fue capaz de reponerse a la situación que estaba viviendo y entregarse completamente a Cristo tras vivir una conversión auténtica. Nosotros mismos podemos necesitar en algún momento a alguien como Ananías a nuestro lado, pero también es posible que debamos ser ese Ananías en la vida de otra persona. Todos, en un momento u otro, necesitamos a un buen samaritano y de la misma manera estemos preparados para serlo para otros. La sexta casilla especial de nuestro tablero es la casilla del laberinto. Es la casilla número 42, pero en esta lo que haremos será retroceder 12 casillas. Con mis malas decisiones he retrocedido, pero con tu ayuda prosigo el camino. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, a premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, versículo 13-14. Cuando suframos las dificultades de las que hemos estado hablando y volvamos al camino, tendremos que seguir teniendo nuestra mirada puesta en el único que puede mantenernos en la dirección correcta. En el momento en que la apartemos de él, de nuevo, malas decisiones nos desorientarán, nos harán no seguir derechos hacia el blanco e incluso nos harán retroceder. Pero de nuevo, a través del arrepentimiento y el perdón, proseguiremos el camino dirección a nuestro Creador. En la Biblia tenemos el ejemplo de Jacob y su primogenitura. Muchos niños ya conoceréis la historia. Dios le había prometido a Rebeca que Jacob, el hermano pequeño de su gemelo Esaú, obtendría las bendiciones especiales como primogénito por parte de su padre. Pero tanto Jacob como su madre Rebeca urdieron planes para conseguir la bendición por sus propios medios en vez de confiar en la promesa de Dios. Y de malas maneras, con manipulaciones y con engaños, la consiguieron. Pero pese a que consiguieron lo que tanto deseaban y lo que Dios les había prometido, utilizaron para ello medios que a Dios le desagradan. Esas malas decisiones y actuaciones hicieron que la voluntad de Dios para su pueblo no se pudiera llevar a cabo como y cuando Dios tenía planeado. Su actitud les hizo retroceder en el camino y evitó que Dios llevara a cabo el plan que tenía para Jacob de la forma ideal que tenía prevista. Pero Jacob, tras darse cuenta del pecado que había cometido, se arrepintió y Dios le ayudó a convertirse en el líder de su nación, el plan original que tenía pensado para Jacob. Recordemos siempre que el fin jamás justifica los medios, si estos no van acorde a la voluntad de Dios. Por muy bueno y loable que sea un fin, lo podremos estropear si para conseguirlo utilizamos medios que a Dios no le gustan. Pidamos siempre a Dios que nos muestre qué propósito tienen nuestras vidas y confiemos en su voluntad para alcanzarlo, no solo para no desviarnos y retroceder en el camino, sino también para asegurarnos que lo alcanzaremos. Pasamos a la casilla 7 de las 8 especiales, que es la casilla número 52. Es la casilla del calabozo. Cuando caemos en esta casilla, perdemos 3 turnos. En el calabozo he caído por pecar, pero 3 días tengo para reflexionar. Al malvado lo atrapa su propia maldad, su propio pecado lo sujeta como un lazo. Su indisciplina lo llevará a la muerte, su gran necedad a la perdición. Proverbios 5, 22 y 23. Como más dura sea la caída, más dificultad tendremos para levantarnos y avanzar. Las consecuencias de nuestros pecados siempre nos dañarán, pero no hay ninguno que Dios no nos pueda perdonar si volvemos a dirigirnos a Él y confiamos en su poder. Por muy grave que nos parezca, ninguno puede no ser perdonado si nos arrepentimos de corazón y se lo pedimos a Dios. Uno de los pecados que cometieron
el apóstol Pedro y Judas Iscariote fue el de traicionar a Jesucristo, su maestro. Judas, pensando que Jesús se libraría de sus opresores si le apresaban, lo vendió por unas cuantas monedas de plata para que le prendieran. Y Pedro, por su parte, por miedo a lo que pudieran hacerle, negó conocerle cuando sintió que su propia vida estaba en peligro si reconocía ser su discípulo. Dios deseaba el arrepentimiento de los dos por lo que habían hecho. Dios desea perdonar cualquier pecado a cualquier persona, pero la propia dureza de nuestro corazón no permitirá que el Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos guíe por el camino del arrepentimiento y del perdón. Uno de los dos lo hizo, fue perdonado y se convirtió en un gran apóstol al servicio de Dios. El otro no fue capaz de superar su sentimiento de culpa y pensando que Dios no podría perdonarle, se quitó la vida. El mayor peligro de las consecuencias del pecado no es dañarnos, es perder la sensibilidad de nuestra necesidad de Dios y de lo que Él quiere en nuestra vida. Que nunca el sentimiento de culpa evite que nos dirijamos a Dios. Aunque nos pueda costar creerlo, aunque necesitemos días para reconocerlo, recordemos que Dios siempre estará esperando con los brazos abiertos para perdonarnos y dispuesto a limpiarnos para rescatarnos del calabozo consecuencia de nuestros pecados. Y la última casilla de las casillas especiales es la casilla número 58, muy conocida por todos porque es la casilla de la calavera. En esta casilla tenemos que retroceder hasta la casilla inicial para volver a empezar. De pecado he sido perdonado y empiezo con ánimo renovado. He pecado contra el Señor, contestó David a Natán. Natán le respondió, sí, pero el Señor ya te ha perdonado, así que no morirás por ese pecado. Segundo Samuel 12:13. Volvemos a repetirlo. De cualquier pecado que hayamos cometido, no tengamos dudas que volvernos a acercar a Dios para que nos perdone, porque sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte, pero la del perdón de nuestros pecados es la restauración de nuestra vida y vida eterna. David cometió pecados muy graves que no solamente afectaron su vida, sino que también perjudicaron la de personas cercanas a él. Él mismo reconoció que el resultado de sus pecados merecían su propia muerte, pero la justicia divina es diferente a la justicia humana, y si nos arrepentimos de corazón de cualquier pecado que hayamos cometido, Dios nos perdonará y empezaremos de cero como si para Él ese pecado no se hubiera cometido. En nuestra vida, al igual que en el juego, la muerte se puede vencer por el reconocimiento y el perdón de nuestros pecados. La solución siempre será la misma: confiar y depender de Jesús, nuestro Cordero protagonista. Lo que acaban de explicar Judith y Enoch puede parecer un juego de niños, pero precisamente si alguien va a conseguir la meta del juego, la meta de la vida y heredar el reino de los cielos, son los niños. Los niños son confiados, no dudan del amor y del perdón de Dios. Donde nosotros discutimos si debemos adorar a Dios Padre o a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, donde nosotros discutimos si Jesús es eterno o no, si discutimos sobre si Dios es severo y cruel y Jesucristo es tolerante y misericordioso, un niño, y esto nos pasó de verdad, dice lo siguiente: yo prefiero a Jesús antes que a Dios. Su padre, asustado, pensando que no veía a Dios como un padre amoroso, le pregunta: ¿por qué dices eso? Pues porque Jesús tiene el pelo largo. Ese es el problema doctrinal más grande para un niño. Saber si Jesús es más guay con pelo largo o pelo corto. Aprendamos de este juego, aprendamos de la confianza de nuestros niños, aprendamos de sus sentimientos y apliquémosla en nuestra vida con esperanza.
No apartemos la mirada de Jesucristo, el Cordero de Dios, para seguir firmes sus pisadas y su camino. Nos tocará vivir tiempos difíciles y pasar por casillas complicadas, pero no tengamos ninguna duda que incluso en estas Dios es capaz de ayudarnos a avanzar de forma todavía más segura y más confiada. Cuando nos estemos y nos cueste recordar la base del Evangelio, la base de la vida, cuando los problemas y las discusiones nos alejen de la luz y del amor de Dios, la base de cualquier doctrina, recordemos las palabras de 1 de Pedro 2:2, que dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Juguemos al juego del Cordero y volvamos a alimentarnos de esa base. Dependamos de Dios, de su amor y de su gracia. Vivamos seguros de ello, que eso sea lo que mueva nuestra vida y compartámosla con seguridad y confianza, y seguro que alcanzaremos la meta para la cual fuimos creados. Disfrutar de todas las bendiciones de Dios sin restricciones y vivir la vida eterna a su lado. La vida no es un juego, pero mediante este, que por cierto hemos encargado a los Reyes Magos para que todas nuestras familias de la tribu tengan, queremos recordar que la manera más segura de avanzar en la vida es depender de Jesús, nuestro Cordero, y que ningún contratiempo, ningún error, por grande o grave que creamos que es, va a alejarnos de esa meta. Ojalá ese sea el objetivo de todos, grandes y pequeños, y que así lo demostremos. Amén. Bueno, com a conclusió final, mentre escoltava aquestes paraules, m'ha vingut a la ment la paràbola de l'ovella perduda, ja que estàvem parlant d'ovelles, i m'agradaria recordar-ho ara perquè tinguem l'esperança que Jesús sempre ens ve a buscar. Encara que nosaltres ens despistem, no vulguem escoltar la seva veu, fem la nostra, anem on vulguem, sapiguem que sempre Jesús ens ve a buscar, que ell ens estima i sempre vol el millor per nosaltres. I ara els diacres passaran a buscar les ofrenes i també cantarem un cant que es projectarà a la pantalla. No estaba preparado para el viaje empezar. Oro, incienso y mirra para regalar. Una estrella esperada marcaba el lugar donde deberían al rey adorar. Y en aquella noche el cielo celebró que nació nuestro Salvador. Aquel que se hizo niño, murió para salvarnos, quitando así el peso de nuestros pecados. No era así de fácil renunciar su trono para morir en nuestro lugar. Jesús es la vida. Ya con esas fechas en
pero la Navidad es más que todo eso, es recordar salvación. Aquel que se hizo niño murió para salvarnos, quitando así el peso de nuestros pecados. No era así de fácil renunciar su trono para morir en nuestro lugar. Jesús es Navidad. El que se hizo niño murió para salvarnos, quitando así el peso de nuestros pecados. No era así de fácil renunciar su trono para morir en nuestro lugar. Jesús es Navidad. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Os invito a adoptar una actitud reverente para hacer la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos agradecer antes que nada el habernos creado, el habernos dado la oportunidad de vivir una vida plena, y te queremos agradecer también porque, pese a que decidimos alejarnos de ti, no dejas de buscarnos y has buscado una solución para que podamos volver a tu lado, a poder disfrutar de ti sin ninguna limitación. Te damos gracias porque no dejas de picar a nuestra puerta, te pedimos que nos ayudes siempre a abrirla, que nos ayudes a no separarnos nunca, tanto de ti como para no reconocerte, no reconocer que estás a nuestro lado intentando atraernos a ti. Cambia nuestras vidas, acércanos a ti en todo lo que hagamos, que busquemos tu voluntad, porque no hay nada que pueda tener mayores beneficios que caminar a tu lado. Que al igual que en el juego, podamos seguir en tu camino y alcancemos la meta más pronto que tarde, porque puedas venir a buscarnos cuanto antes. Tenemos ganas de verte, tenemos ganas de que se acabe la vida como la conocemos, con dolor, sufrimiento, con pena, con muerte, y queremos que eso sea cuanto antes, con tu pronta venida y tu salvación. Muchas gracias por nuestros niños, que podamos seguir aprendiendo de ellos, aprendiendo de sus sentimientos sinceros hacia ti. Te queremos mucho, te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Feliz sábado a todos.
ojos a los montes, déjame temblar mis ojos no nieguen de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Caerá tu tierra resbaladera, y se dormirá el que te guarda. Pero aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Alzaré mis ojos a los montes, mis ojos no nieguen de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y se dormirá el que te guarda, pero aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. No, espera, que quiero ver cómo se van todos. ¿No? ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado!